Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook en Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les saludo en el admirable nombre del Señor Jesús. Y me permito, después de haber tenido el tiempo de oración media horita antes de este culto, dar inicio a esta celebración de adoración y de alabanza al Señor. Este es un tiempo en el que nosotros nos gozamos de verdad. Encontramos en este espacio un refrigerio espiritual supremamente bueno, agradable, algo que nos fortalece. Espero que hasta este momento hayas tenido una semana y a pesar de las dificultades, también exaltemos las bendiciones, como quiera que el Señor nos ha venido sustentando y acompañando todo el tiempo. Ya oramos, sí. A las 6 iniciamos este tiempo de oración, hasta las 6:30 ahora damos continuidad con este culto. Y en esa oración dimos gracias a Dios por grandes cosas que el Señor ha hecho, pero también hemos clamado para que el Señor no nos abandone en los momentos de dificultad, en los momentos de necesidad, en esos momentos de acompañamiento que Él nos brinda a quienes confiamos en Él. Por eso te invito para que leamos el Salmo número 49, Salmo número 49, y de esa manera damos inicio a este culto en honor al Señor, a Jesús, el dueño de esta iglesia, el dueño de tu vida y de mi vida. Oigan esto, pueblos todos, escuchen habitantes todos del mundo, tanto débiles como poderosos, lo mismo los ricos que los pobres. Mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Inclinaré mi oído a los proverbios, propondré mi enigma al son del arpa. ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia, cuando me rodean inicuos detractores? Temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, el final de los que se envanecen. Como ovejas, están destinados al sepulcro, hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los gobernarán los justos, pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con Él me llevará. No te asombres ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor. Aunque en vida se considere dichoso y la gente lo elogie por sus logros, irá a reunirse con sus ancestros sin que vuelva jamás a ver la luz. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Y quiero que centremos nuestra mirada en el versículo 15, que ya nos advertía también desde los Salmos cómo el Señor viene por su iglesia. Pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con Él me llevará. Padre de la gloria, en honor a tu nombre celebramos este culto a ti.
Yo te ruego que tu iglesia hoy tenga un momento de esparcimiento espiritual, un reposo muy especial, originado en los mismos cielos. Que hoy haya una quietud, que hoy queden lejos todas las preocupaciones, todas las aflicciones, todas aquellas circunstancias que debilitan tanto esta carne y a veces el espíritu. Por el momento, Señor, permítenos disfrutar esta fiesta de celebración a ti, donde gozaremos de tu presencia, de las alabanzas y de tu presencia, de tu bendición. En el nombre de Jesús el Señor, oro a ti, Padre, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Levantando nuestras manos, exaltándote, Señor, queremos darte gloria y alabanza. Levantando nuestras manos, exaltándote, Señor, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay
nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Jesús es sobre todos. Nombre más dulce, nombre más lindo, nombre sublime, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús levanta los muertos. El nombre de Jesús sana a los enfermos. Nombre más santo, nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús. Nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Jesús es sobre todos. Nombre más dulce, nombre más lindo, nombre sublime, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús levanta los muertos. El nombre de Jesús sana a los enfermos. Nombre más santo, nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús. Nombre más santo, nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús. Yo amo ese nombre. más santo, Nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús. mis ojos levantaré, mi ayuda de dónde vendrá. Mi ayuda viene de Dios, que cielos y tierra creó, oh, que cielos y tierra creó. Tu pie no resbalará y nadie lo moverá, oh nunca, el que guarda a Israel. No adormece ni dormirá, no adormece el Señor.
mi ayuda de dónde vendrá. Mi ayuda viene de Dios, que cielos y tierra creó, que cielos y tierra creó, que cielos y tierra creó, que cielos y tierra creó. Bueno, hemos llegado a este tiempo muy especial. Marlene, me alegra que estés conmigo aquí, dirigiendo este tiempo de adoración y de alabanza al Señor, y hemos llegado al tiempo de presentar nuestras ofrendas, las cuales vamos a consagrar a Él. Este es un tiempo en el que todavía la iglesia sigue siendo sustentada y lo seguirá siendo por aquel que es su dueño, el dueño de todas las cosas, Jesús el Señor. ¿Cómo has estado, Marlene? Muy bien, pastor, gracias al Señor. ¿Y tú cómo has estado también? Bien, gracias al Señor, bendecido, sustentado, fortalecido. Amén. Y con muchas ganas de seguir trabajando en la edificación de la iglesia del Señor, y también animándoles a todos para que estén listos para su glorioso regreso, el regreso del Señor Jesús. Hemos llegado a este tiempo, Marlene, en el que sacrificaremos nuestras ofrendas al Señor, y quiero pedirte el favor que tú hagas una oración muy especial en agradecimiento al Señor por habernos sustentado, por haber sido fiel en todo, para que nosotros nos mantengamos firmes y nos mantengamos con la firme convicción, con la real convicción de que Él es nuestro proveedor. Amén. Padre Celestial, en esta noche te estamos dando muchas gracias nuevamente por estar, Señor, aquí delante de tu presencia para alabar y glorificar tu nombre. Hoy, Señor, venimos a rendirte culto y honor porque solo tú te mereces. Hoy presentamos nuestras ofrendas, Señor, como una ofrenda mecida delante de ti. Y entregamos, Señor, lo que no nos pertenece, te pertenece a ti, porque tú, Señor, nos has bendecido grandemente y nos has dado más de lo que nosotros merecemos. Aún en medio de esta dificultad, Señor, hemos podido comprobar que tu bondad, tu misericordia ha estado con cada uno de nosotros. Y hoy lo confesamos públicamente, que tú has sido nuestro sustento y nuestra ayuda. Así que en esta noche yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, queremos agradecer que sigas nuestras redes sociales en Íntima Devoción. Nuestras transmisiones siempre van por nuestros canales Facebook y YouTube, Íntima Devoción. También puedes descargar las aplicaciones para iPhone y Android en las respectivas tiendas. Además, puedes sintonizar la emisora Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios y que está tomando una fuerza impresionante a nivel internacional. También puedes consultar nuestra página www.intimadevoción.org, www.intimadevoción.org. Ahí están nuestras redes, consúltalas. La emisora tiene una música, una programación genial. Marlene, ¿escuchas Íntima Devoción? Claro, pastor, me gusta mucho la emisora y me veo también toda la programación que nos dan ustedes, como las enseñanzas en las diferentes plataformas. Sí. Y ha sido de gran bendición, sí, pastor. Y en Íntima Devoción, la emisora, tenemos música variadísima, Mucho. Una música muy especial, alabanza que exalta el nombre de Dios, y tenemos cantantes de todas las naciones, o de la mayoría de las naciones del mundo. Así que por favor, no te despegues de las redes, es tiempo de alabar a Dios. Amén. Bueno, ya la música nos está diciendo que llegó el momento más especial, Sí, pastor. escuchar la palabra del Señor, no sin antes recordarte que este domingo próximo, el próximo domingo, tenemos la celebración de la Cena del Señor. Todos
Vamos a mostrar fidelidad al Señor y nos vamos a vestir bien bonitos, bien elegantes. Así estemos en casa, recuerda que tu casa en este momento es el templo. Allí vamos a celebrar la cena al Señor. Próximo domingo, alista desde el día anterior el pan, el vino, los elementos que identifican que esta celebración se hace en la iglesia que honra al Señor Jesús. Y también, ahora sí, a escuchar la palabra de Dios. Y vamos a cantar esta famosa canción que nos permite darle apertura o bienvenida al predicador, al pastor predicador en esta noche. Vamos a cantar todos. Todos, conmigo. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Bueno, los dejo en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr. Él trae la palabra del Señor para edificarnos en esta noche. Pastor, adelante. Sin duda alguna estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en los que la Iglesia del Señor tiene que enfrentar amenazas muy serias. El Señor Jesús, en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20, dijo lo siguiente: No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Señor, esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos permites acercarnos a ti para ser alimentados. Con todo mi ser te ruego que tu iglesia escuche esta palabra, la entienda, la guarde en su corazón y la viva. He orado a ti, mi Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Te has puesto a considerar cuáles son algunas amenazas que tenemos como iglesia hoy? Algunas veces creemos que esas amenazas son externas. Por eso hemos hablado de la persecución, hemos hablado de la violencia. Se nos ha hablado y el Señor Jesús nos advirtió acerca de cómo se hablaría mal de nosotros e inclusive cómo podríamos llegar a perder la vida por guardar la fe en Él. Pero esas en sí mismas no son amenazas. Esas son las realidades que tenemos que enfrentar para poder llegar a ser el pueblo que Dios anhela. Sin embargo, he meditado mucho en cuáles sí son amenazas para la iglesia de hoy. Amenazas que buscan traer una mezcla y que ahorita vamos a comprender un poco eso, qué significará esa mezcla, tratando de traer lo pagano a lo sagrado para hacernos creer que podemos llevar una relación con Dios cuando esa mezcla se da. Y no podrá ser así. Amenazas que tienen que ver con desviar a la gente de las sagradas escrituras y de la fe en Cristo Jesús. Amenazas que tienen que ver con el materialismo y las cosas de este mundo. Y además amenazas que tienen que ver con la penetración de las tinieblas, trayendo una falsa espiritualidad que desviarán el corazón de los creyentes. Así que me gustaría que esta noche habláramos precisamente de eso. ¿Qué amenazas tenemos hoy como iglesia? Amenazas para la iglesia de hoy. Y en primer lugar quisiera mencionarte la primera amenaza, las falsas enseñanzas. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 3, versículo 12, dice: todos se han extraviado, por igual se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Cuando el apóstol Pablo tocó este texto, lo que estaba haciendo era reconsiderar o traer a colación algo que Dios ya había mencionado en su palabra, el extravío de todos los seres humanos, la pecaminosidad que había traído corrupción, y entonces los actos corrompidos habían hecho que ninguno de nosotros hiciéramos lo bueno. Este texto como tal muestra la condición real del ser humano. Es a lo que llamamos el pecado de naturaleza, pero también la forma como los ámbitos del pecado se demuestran en nuestro quehacer, en nuestra realidad. Ese hecho en el que el apóstol Pablo menciona que todos se han extraviado, que por igual se han corrompido, significaba no que todos practicaran el mismo pecado, no por lo menos desde la fornicación, la idolatría o cualquier otra debilidad pecaminosa. Él lo que estaba diciendo es que en últimas todos los seres humanos hemos desobedecido a Dios, nos hemos ido tras nuestros propios razonamientos, hemos entonces abierto la puerta a escuchar la falsedad del diablo para llevar al pecado. La Biblia menciona que hay dos tipos de falta contra Dios. A una la llama transgresión. Transgresión es cuando alguien involuntariamente, sin querer, viola una norma, una regla, un mandamiento, pero no tenía la intención de hacerlo. Y también nos habla de pecado. El pecado en la Biblia es algo muy grave. Es dejar de obedecer a Dios y obedecer a la inspiración del diablo para hacer el mal. Cuando aquí se nos está hablando de ese extravío generalizado, globalizado y ese corrompimiento de la gente, no está diciendo que hay gente buena y que hay gente mala, está diciendo que todos tenemos una misma condición pecaminosa. He pensado en esto porque nuestra ciudad y aún nuestro país atraviesan por un momento de zozobra y de incertidumbre. Y no me refiero al COVID, tampoco me refiero al conflicto político que en las últimas semanas nos ha traído un terrible cansancio y agotamiento, sino a aquellas cosas que creemos y profesamos. Hasta la iglesia, me refiero a la comunidad, está pasando por un momento de confrontación con la verdad bíblica que predican sus pastores. Cuando el apóstol Pablo menciona esto, hace referencia a que ha habido extravío. Y una cosa es que nos hayamos extraviado antes de conocer a Cristo Jesús y antes que su sacrificio se haya dado, y otra cosa es que haya un extravío general después de haberle conocido. Este extravío del que el apóstol está hablando, ya les dije, es general y global. Pablo menciona que todos han llegado a perder el rumbo. La palabra extraviarse es en griego la palabra eklino, y la palabra eklino significa que después de haber arrancado de un punto determinado con el fin de llegar a otro punto determinado, el sujeto se ha desviado y además casi siempre denota caída. Así que supongamos que alguien tenga la intención de partir de este lugar para llegar a este otro, pero en el camino se desvió, y no solamente se desvió, sino que cayó. Eso es extravío. Extraviarse en griego no significa lo que para nuestro idioma denota en cuanto a perderse accidentalmente, como cuando nos perdemos en una ciudad desconocida. Hace algunos años, cuando yo era niño, estaba saliendo de un lugar muy icónico en nuestra ciudad. En ese lugar se vendió por primera vez pizza en la ciudad de Medellín. Y mientras estábamos saliendo de ese lugar, mi familia y yo, después de haber tomado un delicioso almuerzo, ocurrió que se vino un montón de gente, y mientras yo caminaba con ellos, me embolaté en medio de la gente, y cuando me observé, ya no estaba al lado ni de mis padres ni de mi hermana. Recuerde, era un niño. Así que por un momento entré en confusión y tenía que tomar una decisión. La decisión es, no podía seguir deambulando en la calle, así que me devolví hasta la puerta del lugar donde habíamos salido. Minutos después, mis padres se dieron cuenta que esa era una posible opción para encontrarme y llegaron hasta ahí y nos volvimos a encontrar. Eso fue un extravío accidental. Eso no estaba planeado por mí. Yo no lo hice con la intención de desaparecérmele a mis padres, y estoy seguro que ellos tampoco se me desaparecieron intencionalmente como para dejarme perdido.
Entonces, cuando la palabra habla del extravío, no está hablando de esos accidentes. Algunas veces vamos por una vía o por una calle y aunque estamos buscando una dirección, posiblemente nos pasamos unos metros o nos anticipamos unos metros, giramos a algún lado y nos perdimos. Extraviarse es salirse del camino voluntariamente a pesar de conocer el punto de partida y el punto de llegada propuesto desde el principio. Eso sí es lo que significa en la Biblia. Usted y yo, repito, algunas veces hablamos de extravío como una forma de decir o de generalizar que a pesar de ir hacia un lugar nos perdimos, pero en la Biblia no es así. La palabra del Señor indica que el extravío es salirse del camino voluntariamente, a pesar de conocer el punto de partida y el punto de llegada propuesto desde el principio. Nos hemos extraviado porque por las falsas enseñanzas hemos desconocido el plan de Dios, tolerando, y me refiero a esa tolerancia mala, aquello que es contrario a Dios y a su palabra. Lastimosamente, hoy en día hemos aprendido a escoger entre lo malo y lo menos malo y hacemos aquellas cosas que consideramos no tan perjudiciales desde nuestra óptica. Eso es extraviarse. Socialmente le hemos dicho sí a la falsa ideología del progresismo, que en nuestro país predican los políticos, los religiosos sin fe, los simpatizantes del cristianismo que no han nacido de nuevo, pero están en puestos de liderazgo y que ha invadido los entes democráticos del país, de nuestro departamento y de nuestra ciudad. Lo que diré a continuación no tiene ningún tinte político. Cada uno es responsable de sus gustos políticos ante Dios y ante la sociedad. Pero lo diré como la advertencia de un pastor y ministro de Jesucristo que está muy inconforme con la mentalidad que mucho del rebaño tiene porque desconocen la verdad de estas ideologías y la verdad bíblica. Esta ideología del progresismo o progresista, que nada tiene que ver con el avance que cada persona puede tener, busca negar la verdad de la pureza del individuo para poder acercarse a Dios. Ellos, los que predican esto, no lo hacen diciendo que la pureza no es necesaria para acercarse a Dios. Lo hacen con un argumento peor, diciendo que Dios no existe y que no es necesario acercarse a alguien que no existe. Por ejemplo, usted me dirá, ¿qué es progresismo? Y voy a referirme a asuntos que a usted le deben quedar claros para que sepa que cuando se tocan no son solo asuntos morales o sociales, es una doctrina que se llama progresismo y que busca atentar contra la iglesia del Señor. ¿Sabe qué dice el progresismo que atenta contra la iglesia? Dice, sí al aborto, sí a la libertad sexual, es decir, a la fornicación, al adulterio, al homosexualismo. Y además, quieren llevarnos hoy a entender la pederastia, que es el abuso sexual infantil, como algo normal. ¿Se ha dado cuenta que en las redes sociales tenemos a muchos niños haciendo bailes sensuales, disfrutando de su placer sexual? Y uno se pregunta, ¿tienen la edad para entender lo que hacen? Y entonces, ¿qué hace el progresismo? Defiende todas esas prácticas. ¿Por qué? Porque gente malvada está disfrutando y trayendo placer a su vida con lo que ve. También hoy se habla de la eutanasia como una forma de progresismo, es decir, diciéndole a la gente, tú puedes decidir cuándo quieres morir. Y no se ha entendido que la vida es un don sagrado que solo Dios tiene el poder de sostener. También está el laicismo, que es la corriente de pensamiento, ideología, movimiento político, legislación o política de gobierno que defiende o favorece la existencia de una sociedad organizada confesionalmente, es decir, de forma independiente o en su caso ajena a las confesiones religiosas. Este laicismo ha dicho cosas como, un pastor no es una autoridad espiritual. Ese laicismo ha hecho que, por ejemplo, ciertos políticos del país se hayan atrevido públicamente a citar la palabra de Dios para decirle a las iglesias, iglesias, recuerden que la Biblia dice, el Señor es mi pastor y no dice que el pastor es mi Señor. Y aunque esa es una verdad, la intención con la que la han hecho busca decirle a la gente, todos estamos en el mismo nivel. Y quiero que sepa, no es verdad.
Todos somos responsables delante de Dios, pero cuando uno va a las Sagradas Escrituras se da cuenta que un pastor como autoridad espiritual tiene una responsabilidad y una autoridad especial, por lo cual cuando llegue a la presencia de Dios tendrá que dar cuentas de una manera diferente a como los demás creyentes lo van a hacer. Hace algunas semanas lo estuvimos viendo en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 24 y 25. En el capítulo 24, a partir del versículo 45, el Señor va a decir que las primeras personas que tendrán que presentarse ante el tribunal de Cristo son los pastores para dar cuenta de lo que han hecho con la obra de Dios. Sin embargo, el progresismo ha dicho, los pastores son nada, ridiculicémoslos, ellos no tienen una autoridad espiritual especial. También este progresismo habla del ecologismo. ¿Te has dado cuenta del afán del mundo hoy? Cuidemos la naturaleza, cuidemos los ríos, cuidemos los mares. Y aunque eso es correcto, lo incorrecto está en que no se menciona a Dios como el dueño de su creación, ni se ha entendido que si la creación está en un proceso de degradación, es precisamente porque, como anunció el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo, la creación está gimiendo por la redención de los hijos de Dios. También otra cosa que el progresismo predica es el regionalismo. Ese regionalismo que ahorita veremos nos llevará al nacionalismo. Un regionalismo que nos hace creer que por haber nacido en cierto lugar, por estar en cierto punto geográfico, entonces somos mejores que otras personas. También, y esto es muy peligroso, el progresismo habla del Estado como benefactor. Cuando hablo del Estado estoy hablando de los países y de su estamento, cómo actúan en favor de la gente. Y este Estado benefactor sí puede ocurrir cuando todos podemos trabajar para que mancomunadamente podamos salir adelante. Pero esta forma que el progresismo presenta es el Estado benefactor haciendo que el comunismo, es decir, todo el mundo sea llevado a la pobreza por medio de conceptos económicos, filosóficos y políticos, y no como una manera en que cada individuo puede progresar si hace un trabajo correcto. Las estadísticas dicen que cuando una persona nace pobre, es casi imposible que le dé vuelta a ese estado en el transcurso de su vida. Ese estado benefactor, muchos de nuestros jóvenes hoy lo proclaman. Necesitamos que nos aseguren la salud, necesitamos que nos aseguren la educación, queremos que nos den todo lo que necesitamos, pero no quieren trabajar, no dejan progresar. Eso hace parte de ese progresismo que es contrario a su nombre. También está el movimiento ecologista. Hace algunos momentos mencioné el ecologismo como una doctrina del progresismo, pero el movimiento ecologista tiene que ver con otras cosas. ¿Te has dado cuenta que hoy, por ejemplo, la gente ama más a los animales, más a las mascotas que a los seres humanos? Y yo no estoy diciendo que debamos despreciar, dañar o acabar con el sistema ecológico. Por el contrario, me molesta, me indigno cuando alguien maltrata a los animales, sean salvajes o sean domésticos. Los animales son seres y la palabra del Señor dice que Dios siente compasión por ellos, pero el movimiento ecologista ha puesto en un papel predominante primero los animales y luego los seres humanos. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Por el contrario, cuando Dios creó al ser humano, lo puso a cargo de todo este movimiento, o más bien de todo este sistema ecológico en el cual está la tierra, en el cual está el agua y los animales. También este progresismo habla del nacionalismo. Hoy se habla de cómo deberíamos todos nosotros amar solo a nuestra nación, y por eso se habla de un populismo que en últimas busca lo siguiente: el antiimperialismo o el socialismo marxista. Ese nacionalismo fue algo de lo que el Señor Jesús habló y dijo que será una de las señales antes de su regreso. Los países pensarán solo en ellos, habrá un egoísmo de tal forma que inclusive la predicación del Evangelio se le impedirá a personas que, siendo de un país, sienten el llamado a ir a otro país. Todo esto que les acabo de decir y más cosas se hace bajo la premisa de la libertad de conciencia, que aunque es buena, también es perversa cuando nuestra escala de valores depende de lo que la sociedad diga que es bueno o que es malo.
Por ejemplo, ocurre algo escandaloso con alguien que dice ser cristiano y los medios de comunicación siempre lo ubican en el papel de pastor. Pastor abusó sexualmente de un niño, pastor abusó sexualmente, pastor estafó, aunque no fuera un pastor. Pero esos mismos medios de comunicación son los que por medio de noticias, novelas y cuanto shows inventan, aplauden el homosexualismo, el aborto, la pérdida de la identidad propia, y entonces nos presentan programas donde la gente quiere parecerse a otros, pero no son ellos mismos. Esos mismos medios son los que incendian a los países y a otros muchos con intereses políticos. Al final, aún los mismos cristianos aplauden estas cosas y apedrean a sus propios hermanos, porque como dijo el apóstol Pablo, todos se han extraviado. Es importante decir que la falsa enseñanza también puede usar pasajes bíblicos para justificar una acción. Pero usted debe saber que si una predicación o enseñanza no busca exaltar al Señor Jesús, esa enseñanza no viene de Dios. Una de las cosas en las que ha fallado la iglesia es pensar que la iglesia es una sociedad o que hace parte de la sociedad. Y entonces cuando esto ocurre, se presenta una inconsistencia con la realidad desde la óptica del Señor. Las falsas enseñanzas surgen como la respuesta al afán por querer ser parte de la sociedad, esa que representa el sistema mundanal y que es contraria a Dios y a su palabra. ¿Te has dado cuenta que mientras el Señor Jesús dijo que tendríamos persecución por causa de Él, las falsas enseñanzas buscan otorgarle a la gente un paliativo o remedio emocional, pero no la vida eterna que Dios ha prometido? Mire esto, el Señor Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Así que el Señor Jesús dijo, cuando digas que eres seguidor mío y seguidor de mi nombre, te van a perseguir. Y así lo hicieron con los profetas antiguos. La gente levantará contra ti toda clase de calumnias. Pero ¿sabes qué dicen las falsas enseñanzas? En 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y siguientes, el apóstol Pablo dice lo que el Espíritu Santo le dijo, y es, el Espíritu Santo o el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Entonces, qué interesante esto. El Señor Jesús dijo que a un verdadero cristiano se le va a perseguir, pero el apóstol Pablo está diciendo que los falsos cristianos lo que harán es seguir a falsas doctrinas, a inspiraciones engañosas y diabólicas para tratar de vivir en una sociedad donde ser cristiano sea algo que te aplaudan. El Señor Jesús jamás dijo eso. El objetivo de las falsas enseñanzas no es traer una nueva enseñanza, sino mezclar, amalgamar, fusionar lo falso con lo verdadero. Hace algún tiempo y hace algunas semanas atrás, he hablado con algunos miembros de la congregación para decirles, cuidado con lo que estás haciendo. Porque empezaron a escuchar a cuanto predicador apareció en la pandemia. Predicadores que ni tienen unción de Dios ni conocimiento de la palabra, pero sí tienen una clara forma de tomar textos bíblicos para distorsionar la verdad y engañar a la gente. A dos de los pastores a los que el Señor les envía una carta como representantes de las iglesias que están en Apocalipsis, Él les dice lo siguiente. Por ejemplo, al pastor en Pérgamo le dijo, versículo 14 de Apocalipsis 2, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Y al pastor en Tiatira, el Señor le dice, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos.
Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Pensemos por unos minutos en esto. No puedo profundizar por causa del tiempo, pero estas falsas enseñanzas son las que le dicen a la gente que puede ser idólatra y al mismo tiempo adorar a Dios, cometer inmoralidades sexuales y al mismo tiempo ser templo del Espíritu Santo. Queridos hermanos, tal cosa no puede ser. No puedes ser idólatra y pretender adorar a Dios. Dios mismo exigió y le dijo a su pueblo: no tendrás otros dioses además de mí. Lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo y nos dice a nosotros hoy es: si tú crees que puedes ser idólatra y adorarme a mí, y que como me tienes a mí dentro de tu abanico de ídolos todo va a estar bien, Dios dice: estás equivocado. Cuando hablamos de esta forma de inmoralidad sexual, estamos hablando de todo lo que contamina el cuerpo, contamina la mente, divide el ser y por lo tanto aleja la presencia del Espíritu Santo. Quisiera tomarme tiempo para hablarles acerca de estas 3 doctrinas erradas que habló el apóstol Juan cuando recibió del Señor Jesús la carta para estos pastores. Él le mencionó la doctrina de Balaán, la doctrina de los Nicolaitas y la enseñanza de Jezabel. Pero al final, estas falsas enseñanzas van a hablar de lo mismo. Puedes ser una persona inmunda y pecadora y a la vez ser hijo de Dios. Esas falsas enseñanzas invitan a la gente al exceso de amor propio, el amor al dinero y el amor al placer. ¡Qué error! Tratar de mezclar las cosas santas de Dios con las cosas de este mundo. Hoy tenemos cristianos que leen la palabra de Dios pero practican yoga. Hoy tenemos cristianos que dicen orar pero también hacen meditación trascendental. Hoy tenemos cristianos que buscan la verdad en la profecía bíblica pero también practican cosas como el reiki, la hechicería y la brujería. Dios está diciendo: eso no debe ser así. La sana doctrina no habla de estas cosas. La sana doctrina habla del Señor Jesús como único Salvador, habla del poder del Espíritu Santo. La sana doctrina habla de la resurrección de los muertos. La sana doctrina habla del segundo regreso del Señor Jesús, pero también de una vida santificada y apartada del pecado. Muchos hoy aplauden a predicadores famosos, a artistas con millones de seguidores, a políticos con ansias de poder por medio del cambio, pero han olvidado que nuestro paso por esta tierra es para hacer la obra de Dios y no para exaltar el ego. En unas semanas me gustaría hablarle con mayor profundidad de lo que el apóstol Juan menciona allí, la doctrina de Balaán, la doctrina de los Nicolaitas y la enseñanza de Jezabel, para que usted sepa cómo han tocado a las familias de la iglesia y tal vez a usted y usted no se ha dado cuenta. Esas falsas enseñanzas le dicen a la gente que usted puede leer el libro de Proverbios para ser una persona justa y honesta, pero también que puede practicar la programación neurolingüística para tratar de tener más clientes, para hacer una empresa suya como la empresa exitosa. Ya no te hablan del propósito eterno, pero te hablan del mapa de los sueños, esa forma como tú con tu poder vas a conseguir las cosas, cuando la sana doctrina nos dice que si algo hemos recibido es porque lo hemos recibido de Dios. Somos solo mayordomos. Cuidado con las falsas enseñanzas. Algunos se han atrevido a irse otra vez a Roma y entonces tuitean lo que el Papa de Roma está publicando porque parece ser muy llamativo, pero han olvidado que el Señor Jesús dijo que tuviéramos cuidado de esas falsas enseñanzas. Y entonces algunos, cuando les he llamado la atención, les he dicho: cuidado con ese predicador, cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que lees, cuidado con lo que publicas. Me dicen: no, pastor, es que debemos examinarlo todo, sacar lo malo y retener lo bueno, citando precisamente la palabra del Señor. Pero quiero decirle, el Señor Jesús frente a eso fue muy claro cuando dijo: un poco de levadura, hablando de las malas enseñanzas, dice él, leuda toda la masa.
Así que aunque tú creas que eso no tiene nada de malo porque estás extrayendo lo bueno, quiero que sepas, es imposible que tú puedas detener el leudado que da la levadura cuando está junto a la masa, porque después que la levadura toca la masa, toda la masa será impregnada de ella. Mucho cuidado, porque las falsas enseñanzas te pueden llevar a tener una confianza tanta en ti que pierdes la disposición para vivir en adoración, en santificación, en justicia delante de Dios. Las falsas enseñanzas no tienen como fin mostrar otro evangelio. Las falsas enseñanzas tienen como fin mezclar asuntos paganos con la santa palabra de Dios para hacerte creer que estás obrando bien. La segunda amenaza tiene que ver con las falsas riquezas. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 3, versículo 13, dice: su garganta es un sepulcro abierto, su lengua practica el engaño, hay veneno de víbora en sus labios, dejan ruina y miseria en su camino. Hoy día hay un afán desmedido por ser ricos y millonarios. Pero la verdad es que la mayoría de personas que quieren ser ricos y millonarios quieren serlo sin mover un dedo o haciendo muy poco. Hoy se publica por medio del voz a voz todas las formas de estafa en las que ese afán por el enriquecimiento fácil vende productos, servicios o genera ganancias muy sustanciosas por jugar con el dinero. Tengo que decir esto porque el Espíritu de Dios, por boca de sus santos hombres como Pablo, nos ordena que actuemos tapando la boca de esa gente. Si tú tienes un modelo de pirámide, y ahorita hablaré un poco de eso, o cualquier red de negocio, estás actuando mal porque estás engañando a la gente para enriquecerte. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito en el capítulo 1, versículo 11, dice: a esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Las pirámides, los multiniveles, los negocios de inversión en divisas, commodities y células de la abundancia son solo algunos de los modelos que la gente usa para enriquecerse. ¿Para qué mencionar en este culto también cosas como el narcotráfico, la prostitución, la trata de blancas? Son cosas que usted conoce, pero en últimas, detrás de todo eso hay gente que lo que está buscando es enriquecerse y por eso usa a otras personas para estafarlos y dañarlos, a costillas inclusive de su propia vida, porque buscan enriquecerse ellos. En economía, se conoce como pirámide o estafa piramidal a un esquema de negocios que se basa en que los participantes refieran a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originales. ¿Sabes por qué se llama pirámide? El nombre de pirámide se da porque se requiere que el número de participantes nuevos sean más que los existentes. Así que en últimas habrá muy pocas personas a la cabeza, pero muchos en la base, tratando de sostener el enriquecimiento de los que están arriba. Estas pirámides son consideradas estafas o timos y se conocen por muchos otros nombres, tales como timos en pirámide, círculos de la plata, células de la abundancia o esquemas Ponzi. Querida iglesia, la palabra nos dice claramente cómo debemos trabajar, cómo debemos usar los recursos y cómo debemos estar con lo que tenemos. Cuando alguien viene con una falsa enseñanza para ayudarte a tener una falsa riqueza, y si logra cautivarte, lo que en últimas está mostrando esa persona y tú es que son avaros, ambiciosos. Esa mezquindad tiene que contrarrestarse con lo que la palabra de Dios dice. La Biblia nos enseña cómo trabajar. En Éxodo capítulo 23, versículo 12, Dios ha dicho a su pueblo: 6 días trabajarás, pero el día séptimo descansarán tus bueyes y tus asnos, y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. ¿Qué significa esto? No puedes estar esperando que por medio de una cosa insignificante como el engaño, y digo insignificante en el sentido que no requiere mucho esfuerzo, sino que te especializas en eso, entonces te vas a volver rico. Dios ha dicho que el trabajo tiene unos límites y ha dicho cómo debe hacerse. Y entonces también la Biblia nos dice cómo usar los recursos.
Y quiero decirle dos cosas que dice la palabra del Señor. En primer lugar, cuando tengas un trabajo, ahorra el 10%. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 17 y siguientes dice: no podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo, de tu vino o de tu aceite, ni los primogénitos de tus ganados y de tus rebaños, ni lo que hayas prometido dar, ni tus ofrendas voluntarias, ni tus contribuciones. Disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija. Así también lo harán tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, y los levitas que vivan en tus ciudades. Y te alegrarás ante el Señor tu Dios por los logros de tu trabajo. Lo que la Biblia nos está diciendo es que en el antiguo tiempo, cuando en Israel había un solo lugar de adoración y las personas estaban repartidas por el país, ellos no podían venir constantemente al templo. Dios había exigido que vendrían por lo menos a una de las 3 fiestas obligatorias anuales. ¿Y sabes qué les ha dicho Dios? Muy bien, como ustedes tendrán que desplazarse y tendrán que habitar un tiempo cerca del lugar donde esté el santuario, entonces usted durante los años que trabaje y el tiempo que trabaja va a ahorrar el 10%. Y ese 10% se va a convertir en la forma como cuando usted llegue al lugar del santuario, usted podrá estar ahí varios días y usted va a tener cómo comer, cómo alegrarse delante del Señor y cómo disfrutar aquello que Dios le ha dado en su tiempo. Ese primer diezmo era un diezmo que se tomaba como ahorro para luego disfrutarlo en la presencia del Señor. ¿Quiénes tenían derecho a él? Pues el jefe de hogar y toda su familia con la que se había desplazado para celebrar al Señor. Y por eso el versículo termina diciendo: y te alegrarás ante el Señor tu Dios por los logros de tu trabajo. En otro momento hablamos de eso, pero vaya teniendo en cuenta, ahorre el 10%. También Dios ha dicho que con esos recursos debemos diezmar en el templo o en el lugar donde nos reunimos. En Deuteronomio capítulo 14, versículo 27, Dios le dice a su pueblo: pero toma en cuenta a los levitas que viven en tus ciudades. Recuerda que a diferencia de ti, ellos no tienen patrimonio alguno. Cada 3 años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. ¿Te das cuenta? El primer diezmo era para que cada uno lo disfrutara con su familia y se alegrara ante el Señor. Este segundo diezmo se entregaba delante del Señor y se convertía además en una forma de finanza social donde se sostenía a los servidores de Dios, a los huérfanos, a las viudas e inclusive a los extranjeros que vivían en medio del pueblo de Dios. Muchas personas no han entendido este principio de obediencia e inclusive desde las falsas enseñanzas han dicho: ahora estamos en la gracia, no tenemos que hacerlo. Y quiero que sepas, no tienes que hacerlo. Esto no se hace por que alguien te convoque obligándote a hacerlo como una manera de coacción. El que diezma por coacción entonces no ha entendido la verdad. Pero el que lo hace por convicción ha podido experimentar la verdad de Dios sobre su vida. Ahora bien, también la Biblia nos enseña cómo estar con lo que tenemos. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, la palabra de Dios dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que las falsas riquezas que se han convertido en una forma como la iglesia ha estado amenazada, y lo digo porque ¿quieres ver dónde progresan todas estas personas que traen nuevas pirámides? ¿Y a qué nichos recurren? A las iglesias, para engañar a la gente. Y muchos cristianos han caído en eso porque es que el hijo del pastor me lo dijo, ese pastor está participando, mire cómo ahora tiene un nuevo carro. Y la gente que no ha podido estar contenta con lo que tiene, que no quiere trabajar como Dios ha dicho, que no quiere ahorrar y que no quiere diezmar, quiere tener todo ese bienestar. No es así, queridos hermanos. Tenemos que trabajar con nuestras propias manos en aquello en lo que Dios nos está bendiciendo y tenemos que estar contentos con lo que tenemos. En tercer lugar, tenemos como amenaza para la iglesia de hoy la falsa espiritualidad.
Sigue diciendo Pablo a los hermanos en Roma en el capítulo 3, versículo 14, 15 y luego saltamos al 17 y 18. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre y no conocen el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Quiero que sepa que es cierto que las maldiciones de brujos y hechiceros no pueden contra el pueblo de Dios. Pero ellos, los brujos y los hechiceros, están recurriendo a incitar al pueblo de Dios a consultarlos. Hoy hay gente en la iglesia que por afán de conocer su destino, o por la curiosidad de saber si sus parejas le son infieles, o por buscar la pareja ideal, o los servidores públicos, inclusive diciendo que van a alejar el agua lluvia por medio de chamanes, o los que hacen asesinatos a domicilio, están recurriendo al ocultismo, yendo a dedicar una bala a un ídolo, tratando de decirle que por favor le conceda el no fallar al momento de disparar. Eso es falsa espiritualidad. Falsa espiritualidad que ha llevado inclusive a cristianos a decir cosas como: es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, es que Dios me está diciendo que debo hacer esto, es que tengo que descartar esto porque Dios me ha dicho. Peor aún, hay cristianos que dicen: es que siento paz de Dios y por eso esta decisión es correcta. No te engañes, esa es una falsa espiritualidad. La Biblia nos enseña que hay cosas que son la voluntad de Dios, que lo que menos hacen en nosotros es producir paz, sino por el contrario, temor, dolor e inclusive sufrimiento. Algunos, por decir que sienten paz, entonces están volviendo al mundo, están participando en cosas como las que obligó o quería obligar en el libro de Esther el rey Asuero a su propia esposa, a Vasti, en reinados y en cosas que van en contra de Dios porque han perdido la vida del espíritu. Esa falsa espiritualidad, esas personas las justifican diciendo: es que siento paz. Pues quiero que sepas, no es paz. No es la paz que proviene de Dios, porque la paz que proviene de Dios viene cuando hay obediencia a su palabra, cuando hay una comunión íntima con el Señor, cuando hay una íntima devoción hacia Jesús el Señor. Ahí viene la paz del Señor. ¿Te parece que el Señor Jesús estaba sintiendo mucha paz cuando recurrió a la cruz del Calvario para darnos a ti y a mí la salvación? No, queridos hermanos, la palabra de Dios dice en Hebreos que derramó su propia vida y que derramó sus lágrimas delante de aquel que podría librarlo, pero él sabía que tenía que cumplir con el plan de Dios. ¿A usted le parece que esa paz que sintió Jonás cuando estaba en la barca huyendo de Dios era la paz de la decisión que él había tomado a pesar que estaba huyendo de Dios mismo? No, querido hermano, esa paz que muchos dicen sentir no es más que la paz que produce la autosatisfacción. Cuidado, porque eso es falsa espiritualidad. Esa falsa espiritualidad hoy está engañando a muchos porque creen que están agradando a Dios, cuando en últimas el Dios que ellos tienen está en ellos mismos y no es Jesús el Señor, sino su propio ego. ¿Recuerda usted al Señor haciendo una tremenda crítica contra un fariseo? Y dice la palabra del Señor que 2 hombres subieron a orar, un fariseo y un publicano. Y el publicano estaba con la cabeza agachada diciendo: he pecado mucho contra el Señor. Pero cuando se refirió al fariseo, el Señor Jesús dijo que ese fariseo oraba consigo mismo. Atención. Cuidado, no sea que estés orando mucho, pero tu oración no esté siendo dirigida al Dios del cielo, sino a tu propio deseo de autosatisfacción. Eso es falsa espiritualidad. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 y siguientes dice la palabra del Señor: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medio un espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Así que mucho cuidado. Tal vez usted dirá: no estoy yendo a que me lean las cartas. Tal vez usted está diciendo: yo no doy bebedizos para que me amen. Tal vez usted está diciendo: yo no soy un nigromante que busca en la tabla Ouija el destino. Pero si tú no estás viviendo santamente delante de Dios y dices ser espiritual,
y has dicho que Dios ha puesto palabras en tu boca cuando Él no ha hablado, estás engañado y estás viviendo una falsa espiritualidad. Hace algunos días le decía a mis padres, sé que algunas veces Dios me ha hablado por su palabra, e inclusive así he tenido tanto temor y tanta reverencia por Dios y por su palabra que he tenido temor de decir cosas como es que Dios me dijo. ¿Sabe algo? La palabra más segura es esta. Y si Dios nos habla por medio de su palabra para confrontarnos o dirigirnos, ahí tenemos seguridad. ¿Cuándo? Cuando amamos las Sagradas Escrituras y cuando estamos buscando incesantemente tener comunión con el Espíritu de Dios. Pero si usted es de los que dicen, muy bien, ¿qué tiene Dios para decirme hoy? Vamos a abrir aquí. Estás jugando el terrible juego de la bibliomancia y no pienses que Dios te hablará así. Eso es falsa espiritualidad. La verdadera espiritualidad nos ayuda a entender que inclusive obedeciendo a Dios es necesario pasar por el sufrimiento, porque este mundo ofrece placer, pero ya dijo el santo apóstol, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué estaré diciendo todo esto? Porque tal vez usted ha caído en el error de la falsa enseñanza, porque se ha ido tras predicadores que no son sus pastores que aman la palabra de Dios, porque tal vez usted se ha ido detrás de las falsas riquezas y usted ha negociado los principios de santidad de Dios, y tal vez porque usted esté viviendo una falsa espiritualidad, creyendo que Dios le está hablando, cuando quien le está hablando a usted es su propio corazón y, repito, su deseo de autosatisfacción. Termino diciéndole esto. El apóstol Pedro escribió, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? 3 tipos de personas. Los justos, que se salvan con dificultad. Los impíos, aquellos que habiendo conocido la verdad de Dios, la menospreciaron y se fueron de él. Y los pecadores, aquellos que nunca estimaron la verdad de Dios, pero les encanta escuchar la voz del diablo para pecar a propósito y con intencionalidad contra el Dios santo y verdadero. He predicado este sermón con mucho amor, después de haber pedido a Dios que tú lo escucharas para que corrijas tu caminar. Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Padre mío, tú nos has salvado por medio de Cristo Jesús, y esta noche con todo mi corazón te adoro y te doy gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que esta palabra toque a tu pueblo, para que se vuelvan a ti y solo a ti, para que al escuchar tu voz tengan entendimiento espiritual, y para que, como hiciste con los apóstoles después de tu resurrección, soplaste sobre ellos, les dijiste reciban el Espíritu Santo, y tu palabra afirma que después les abriste el entendimiento para que ellos comprendieran las Escrituras. Señor, muchas de las personas que me están escuchando son impíos y son pecadores. Y también es posible que haya un grupo importante de personas justas. Te ruego que fortalezcas al justo para que no desmaye en la fe. Y en cuanto a los otros 2 tipos de personas, ellos están bajo tu mirada y tú eres soberano de hacer lo que quieras. En cuanto a nosotros, te pedimos que por la justicia que nos has dado al creer en Cristo Jesús, nos salves y nos ayudes a llegar a la meta final. He orado a ti, mi Padre Celestial, en el dulce nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Si tú estás viendo hoy por primera vez este sermón, quiero decirte, el Señor Jesús murió por ti. Él pagó el precio que tú debías pagar por tus pecados. Y si crees en Él y entregas tu vida a Él, Dios te salvará. Te animo a que busques una iglesia de sana doctrina o que te pongas en contacto con nosotros. Te vamos a enseñar la palabra y te vamos a discipular para que hagas parte de ese grupo
en el que están los justos que se salvan con dificultad, pero se salvan. Un abrazo para todos. Recuerde que este fin de semana tendremos la Cena del Señor y vamos a disfrutarla, y por eso le ruego, examínese antes de llegar a ese día para que podamos tomarla en santidad, haciendo memoria del Señor Jesús. Un abrazo, Dios les bendiga, les amamos. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.